Soy un ser humano que escogió esta actividad humana que es dedicarte al arte, y desde que yo tengo 12 años, y pues ya son bastantes, me he dedicado a trabajar la pintura, la escultura, la cerámica, el grabado, el arte objeto, y pues he pretendido transmitir el mensaje más importante. No es información, sino más bien es emoción. Lo que más me interesa a mí transmitir a la gente es una emoción a la hora de que yo trabajo, que esa es la parte esencial. Y tengo ya 40 y tantos años de dedicarme a eso. Entonces, pues, lo he hecho con mucha satisfacción y creo que con buenos resultados. Por eso es importante, creo que que los padres le acerquen a uno la información, y de ahí la importancia del curso para la gente, porque al acercarte la información los padres te dan la oportunidad de escoger. Entonces, cuando tú, por ejemplo, la primera vez que yo fui a un concierto o fui a una exposición, pues no decidí ser músico, sino decidí ser pintor. Y también fui a un concierto, y también pude haber escogido ser músico, pero no era mi inclinación hacia la música. Cuando yo entré por primera vez en contacto con unos pintores que eran amigos de mi papá, y que fui a la exposición y que yo vi cosas, yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Yo lo único que quiero hacer en mi vida es esto. Y entonces, pero además me pongo a pensar ahora que lo que es pues, la ignorancia o la humildad de criterio en ese momento. No eran unos grandes pintores, pero eran gente pues, que hacía el mejor de sus esfuerzos, ¿no? ¿Y en ese tiempo cuántos años tenías? 12 años. Cuando ya tomé yo la decisión, yo había ido a exposiciones desde muy chico. Mi papá era un hombre que, siendo un hombre muy sencillo de origen académico desde el punto de vista, no tenía grandes estudios, pero sí tenía grandes deseos de leer. Entonces él tomó la decisión de leer mucho, y él siempre me dijo, inclusive me dijo una frase que me detonó y que me despertó. Me dijo, si tú lees vas a viajar mucho. Y yo lo tomé muy literal, porque me dediqué a viajar como loco y conozco muchísimos países. Pero más bien entiendo perfectamente que él me hablaba de una virtualidad, ¿no? De viajar a través de los libros. Y ahí es donde uno ve que, por ejemplo, un escritor como el autor de Sandokan, nunca salió de Italia y escribió las más grandes obras sobre cuestiones arabescas que existen en la literatura juvenil, ¿no? Entonces es maravilloso cómo él pudo entrar en un mundo arabesco sin haber estado nunca en Arabia, ni haber estado nunca en los países árabes. Porque Arabia no nada más, el país árabe no son nada más Arabia, sino hay otros países de origen árabe que pudo él haber, y fue maravilloso comprender eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que la educación y la capacitación son esenciales para crecer y para mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he dicho, que el problema número uno de México, antes que la seguridad, es la educación. Si no hay educación, inclusive no puede haber seguridad, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de enfrentar el problema esencial que nos ha traído muchos problemas, porque justamente el no tener educación y capacitación ha hecho que este país tenga muchas broncas, ¿no? Bueno, lo que especialmente no me interesa vender la idea de que yo doy mensajes. A mí lo que más me interesa es sensibilizar a la gente y darle una convicción de que hay un mundo oculto en las cosas y que hay que desenmarañarlos, ¿no? Que hay que abrirlos, que hay que descubrir esa parte para que la gente
sepa que puede inclusive ser más pleno y más feliz, ¿no? El día que se da cuenta que hay otro mundo mucho más sutil, pero más fino, pues lo puede gozar con más plenitud, ¿no? Esa es la intención. Lograr descubrir esa inteligencia visual de la que ustedes hablan tanto y de que es muy importante para poder transmitir una emoción, ¿no? Que es la parte esencial. Finalmente creo que si dejamos ir nuestra mente, inclusive con los ojos cerrados, nos damos cuenta que la colocación de las cosas en el mundo es porque hemos tenido una estructuración previa y que inclusive cuando hacemos una mudanza sabemos perfectamente que llegamos a una casa y sabemos que el refrigerador va a un comedor, a una cocina, y que la estufa va a una parte donde podemos saber perfectamente que también forma parte de la cocina, y que la recámara entra a un cuarto, y que así. En cambio, cuando estamos manejando arte, vamos a jugar con la posibilidad de hacer diferencias y darnos cuenta que podemos por primera vez utilizar recursos que son reales, pero en situaciones irreales. Entonces el arte nos permite imaginar cosas que muchas veces no son posibles, pero que visualmente las podemos llevar a cabo y que las podemos aterrizar para que sean una expresión y una forma de que la gente sepa nuestros sentimientos o nuestras ideas, ¿no?